Descubre el libro de Isaías, la revelación divina que transforma vidas y revela el plan sagrado. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, cuando la sombra de la amenaza asiria se cernía sobre Jerusalén, un hombre se levantó en medio de la desesperación del pueblo, Isaías, hijo de Amós. Su corazón, agitado por la corrupción y la incredulidad que impregnaban a la nación, anhelaba escuchar la voz de Dios. Las palabras del Señor resonaban en los cimientos de su espíritu, invitándolo a ser el heraldos de esperanza en los oscuros días de Judá. Mientras la incertidumbre asolaba la ciudad, los reyes buscaban ayuda en alianzas humanas, abandonando las promesas eternas del Dios de Israel. Isaías, viendo la ruina moral a su alrededor, habitaba el profundo desconsuelo de su pueblo, y en su angustia, clamó a Dios. Fue en ese instante, en medio de una gloria sobrenatural, que se le reveló una visión que lo transformaría para siempre, el trono del Señor, rodeado de serafines que proclamaban la santidad divina. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, resonaba en sus oídos, y con cada palabra sentía la fuerza del llamado divino punzando su corazón. Entonces, una voz se escuchó, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? En este momento culminante, Isaías, lleno de fe y determinación, respondió, aquí estoy, envíame a mí. Fue un momento de entrega y valentía, un eco de la disposición a ser la voz de Dios en tiempos de crisis. Sin saber la magnitud de lo que le esperaba, se entregó a la misión de profetizar. Las noticias de los asirios, como un trueno distante, se volvían cada vez más inminentes. Isaías se presentó ante el rey Acaz, cuya fe titubeaba ante la inminente destrucción. Con valentía, le recordó la disposición de Dios para salvar a Judá. Dios te dice, pide una señal. Pero Acaz, temeroso y dubitativo, prefirió confiar en su propia estrategia, ignorando la advertencia del cielo. La lucha entre fe y desesperanza se alzaba como un vendaval, y la opresión comenzaba a delinear la oscuridad del exilio inminente. Sin embargo, en lo hondo de su espíritu, Isaías nunca cedió a la desesperación. Consolad, consolad a mi pueblo, clamaba, recordando las promesas de redención. Se aferró al mensaje del Emanuel, el Mesías que vendría a cambiar la historia, traería paz y restauración a su pueblo. Incluso cuando la cautividad parecía inevitable y las promesas de Dios se enfrentaban a la cruda realidad del dolor, su voz seguía siendo un faro de esperanza, recordando al pueblo su identidad como aquellos que habían sido elegidos por el pacto del Dios viviente. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Isaías seguía adelante, su fe inquebrantable se enfrentaba a la incredulidad. A medida que el pueblo era arrastrado hacia la cautividad, sus palabras se mantenían firmes en el aire. La sombra de la destrucción no podía eclipsar la luz de la promesa de Dios, cuya fidelidad perduraría a través de las generaciones. La historia de Isaías se encontraba en un cruce de caminos. La pregunta que palpitaba en el corazón del profeta resonaba, ¿podrá Judá volver a Dios y confiar en su poder restaurador? Las respuestas permanecían veladas, aguardando el momento en que el divino plan de redención comenzaría a revelarse. En estos días de creciente desesperanza, cuando el eco de la invasión asiria resonaba con fuerza a través de las calles de Jerusalén, el corazón de Isaías latía intensamente con la carga del mensaje divino. Según las palabras del Señor, cada ladrón de fe que se aferraba a la incredulidad estaba a punto de ser confrontado.
Isaías sabía que no podía ceder a la ansiedad que se cernía sobre el pueblo, su llamado lo instaba a compartir la advertencia de Dios, el juicio se acerca, pero también la gracia. Convocó a sus discípulos y, en un tenso encuentro, comenzó a relatarles las visiones que le habían sido otorgadas. He visto a aquel que es alto y sublime, comenzó, mientras sus ojos destilaban la luz de aquella experiencia celestial. Observé su gloria, y comprendí que su compasión por nosotros es más profunda que nuestra traición. Asimismo, Dios lo envió a hablar a los líderes de la nación con urgencia. Decidle a Sión, ¿acaso no escucháis el clamor por la restauración? Abandonad vuestros ídolos, porque pronto será el día en que veréis al Rey en su resplandor. Los cantores en los salones reales y los mercaderes en sus tratos miraban con escepticismo, muchos temían desestabilizar una situación precaria donde cada alianza podía significar la perdición. De repente, un eco de desesperanza se levantó entre la gente, y muchos comenzaron a murmurar, ¿dónde está la promesa de nuestro Dios? ¿Por qué permanece en silencio ante la amenaza que consume nuestra tierra? Isaías escuchó sus quejas y se sintió sencillamente impotente, pero en medio de la oscuridad, el Señor lo reconfortó. En una noche de oración ferviente, en la que las estrellas temblaban ante el poderoso deseo de su corazón, Dios reveló un nuevo mensaje: Isaías, diles que estoy preparando un refugio, y a través de la raíz de Yasi, surgiría la luz. La palabra del profeta se hizo eco en cada rincón, como un viento que acaricia un desierto marchito. He aquí, decía, un vástago florecerá del tronco de Yasi, y de sus raíces brotará una vara. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder. Aquella revelación, vibrante y fuerte, se escurrió como un leve rayo dentro de los corazones quebrantados, trayendo un atisbo de esperanza entre las columnas de la ciudad. Mientras tanto, la aflicción se tornaba insoportable. Judá necesitaba un Salvador, y el pueblo, desgastado por la incertidumbre, regresaba al mensaje eterno de sus forjadores de fe. Como el río que se desborda, comenzaron a recordar las promesas antiguas: no solo habrá destrucción, sino también liberación. Isaías, observando estas reacciones, sintió como su corazón resonaba con la certeza de que la redención estaba más allá de su entendimiento, pero más cerca de la fidelidad de Dios. Los rumores de la invasión asiria continuaban intensificándose, y cada declaración del profeta se tornaba más urgente. Prepárense, les advertía, porque la llegada del Señor está cercana. Pero lo que traigo es un mensaje de restauración, un pacto renovado. Las miradas expectantes retumbaban ante sus palabras, y en medio de la turbación, un nuevo destino empezaba a delinearse. Sin embargo, una pregunta pendía en el aire: ¿cuál sería el precio de esa restauración? Isaías, lleno de fervor, concluyó su mensaje con un grito resonante: pronto veréis las señales y maravillas de nuestro Dios, cuando la montaña de la casa del Señor se establezca sobre las alturas, y todas las naciones confluyan hacia ella. Pero en su espíritu sabía que aunque el amanecer prometía esperanza, aún habría un laberinto de dolor que atravesar. Así, con la sombra de la calamidad acercándose, la misión de Isaías estaba lejos de concluir. Había un velo de misterio que cubría los caminos de Dios, y un nuevo capítulo estaba a punto de desplegarse en el vasto lienzo de la historia, donde la salvación y el juicio danzarían en un divino equilibrio. ¿Preparará el Señor un camino en medio del desierto?, clamaba en su interior, mientras la respuesta se escondía en la voluntad soberana de Dios. En medio de la creciente tensión, mientras las sombras de la invasión asiria se cernían sobre Jerusalén, Isaías se sintió urgido a volver a la casa de Dios. Sus pasos lo condujeron hacia el templo, un lugar sagrado donde las plegarias ascendían como incienso y la gloria del Señor llenaba los espacios. En ese lugar de recogimiento y esperanza, su espíritu se alzó en ferviente clamor. «Oh, Señor de los ejércitos, escucha mi clamor», rogó, sus palabras resonando en las paredes sagradas.
contempla la angustia de tu pueblo y prepara el camino. Que prevalezca tu justicia sobre nosotros, aunque la opresión nos rodee. Mientras se postraba en humildad, una luz brillante llenó el templo, y el Señor habló a Isaías una vez más: He aquí, he oído la angustia de mi pueblo. El grito de Sión no ha llegado en vano. En su quebranto, yo soy su refugio. Les haré recordar la promesa hecha a sus ancestros, las palabras de consuelo que serán su guía en la tormenta. Isaías, sintiendo el poderoso aliento del Creador sobre su ser, se levantó con nuevas fuerzas. Iré nuevamente a hablar a aquellos que necesitan escuchar. Diré que aún en el juicio hay esperanza, que el escudero de mi pueblo no caerá. Regresó a las calles, donde las muchedumbres se agolpaban, absortas en su desesperanza. «Oh, pueblo de Judá», clamó con voz resonante. «El Señor ha hablado. Un Salvador vendrá del tronco de Yasi, y no habrá argumentos en contra de su propósito. Él romperá los yugos de los opresores y restaurará el corazón quebrantado». Sus palabras, como agua fresca en una tierra árida, comenzaron a calar en los corazones de aquellos que escuchaban. Algunos se volvieron con cautelosa esperanza, pero otros expresaron su escepticismo, manifestando sus dudas y llenando el aire con murmullos de incredulidad. Ante esto, Isaías sintió una contradicción interna entre la certeza de la promesa divina y la oscura realidad a su alrededor. «No podemos permanecer inertes», dijo Isaías enérgicamente. «El camino del arrepentimiento es la única ruta hacia la salvación. Abramos nuestros corazones, dejad atrás los ídolos que nos han llevado a la perdición. Vuestros sacrificios vacíos no complacerán al Señor, es la verdad en vuestro corazón lo que Él desea». Entre la multitud, un pequeño grupo comenzó a preguntarse si verdaderamente podían abandonar el pasado y abrazar el futuro prometedor. «¿Cómo será este día?», preguntó uno de los hombres, su voz temblando de ansiedad. Isaías sintió en su espíritu que había llegado el tiempo de desvelar más de la visión que el Señor le había otorgado. «He visto un hombre vestido de justicia», dijo, su voz llena de irrevocable fe. «La paz reinará a través de él. Las naciones aprenderán de su sabiduría, y los injustos volverán a ser justificados». Mientras Isaías hablaba, el corazón de cada oyente se alzaba, sintiendo la chispa de la esperanza arder en su interior. Sin embargo, la inquietante pregunta persistía en sus corazones: ¿qué costará esta redención? El profeta sintió la carga del significado de su revelación y, al mirar hacia el horizonte, recordó la pesada carga del sacrificio que aguardaba. El Mesías padecerá, como el cordero llevado al matadero. No habrá gloria sin sufrimiento, ni victoria sin batalla. Pero, atended. La tristeza no tendrá la última palabra. La gloria resplandecerá al final. Con su voz levantada, Isaías concluyó de manera contundente: «Así dice el Señor, aunque los cielos se desplomen y la tierra temblare, yo cumpliré mi pacto. Así como he sido fiel, les prometo que un día de luz y deleite se acerca». La multitud quedó en silencio, el eco de sus palabras reverberando en sus corazones. A medida que se dispersaban, el resplandor de esperanza alumbraba sus almas, mientras un nuevo secreto celeste se envolvía en sus vidas. En su espíritu, Isaías sabía que el misterio de la salvación estaba tejido con hilos de sacrificio y justicia. Y así, con las hojas de la historia girando, la revelación de la promesa del Salvador mantuvo a todos en expectativa, preguntándose: ¿cómo se ejecutará el plan soberano de Dios en medio de este caos? La respuesta se acercaba, y el tiempo de las revelaciones estaba madurando. Mientras el sol descendía sobre Jerusalén, un aire de inquietud llenaba las calles. El eco de la guerra y el temor se mezclaban con los susurros de esperanza que aún persistían tras las palabras de Isaías. Aquella noche, el profeta buscó un lugar elevado, desde el cual pudiera ver el horizonte, mientras su corazón seguía latiendo al ritmo de las promesas divinas. «Señor», murmuró,
levantando su mirada hacia las estrellas que brillaban como diamantes en el firmamento. ¿A dónde nos conducirás? Las naciones se agitan como las ondas del mar, y en su búsqueda de poder, ignoran tu soberanía. En su clamor, sintió una presencia aún más fuerte llena de luz, envolviéndolo. Era el Espíritu de Dios, que le revelaba la vasta extensión de su propósito. Entonces, una visión gloriosa se presentaba ante él, valles secos, pueblos en ruina, pero en el centro, la figura de un hombre, un Salvador. A su alrededor, seres celestiales entonaban alabanzas: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Él abrirá los ojos de los ciegos y desatará las cadenas de los cautivos. Isaías, transportado en su espíritu, vio cómo este hombre, revestido de justicia y gracia, no solo traería alivio a su pueblo, sino que también confrontaría a los poderosos que despojaban a los débiles. Así como la tierra se aferra al agua, así se aferrará tu pueblo a esta promesa, exclamó Isaías, sintiendo el peso de la revelación. Pero la visión también era clara en su dureza. El precio que el Salvador pagaría iba mucho más allá de cualquier sufrimiento que el pueblo había conocido. Él será despreciado y rechazado por los hombres, resonaban las palabras en su mente. Isaías comprendió que la gloria no podría ser proclamada sin el sacrificio del Cordero. Con un renovado fuego en su ser, descendió del lugar alto donde había orado. Regresó a las calles, donde la noche había caído y la multitud continuaba dispersándose. Sin embargo, al ver la inquietud en sus rostros, supo que debía compartir su nueva visión. Pueblo de Judá, empezó, su voz resonando en la penumbra. He visto al hombre que traerá la redención, pero también el dolor que llevará sobre sus espaldas. No temáis, porque en su sufrimiento se encuentra nuestra libertad. Su yugo es ligero, y su carga nos llevará a la esperanza. Algunos se detuvieron, asombrados por la proclamación del profeta, mientras otros murmuraban, incapaces de conciliar la imagen de un Salvador con el sufrimiento que les era prometido. Isaías se percató de sus dudas y perseveró: no temáis al dolor, pues lo que parece derrota es el camino hacia la victoria. Allí donde el sufrimiento abunda, la gracia sobreabunda aún más. Los corazones comenzaron a arder ante su exhortación. Algunos se acercaron, deseosos de escuchar más, como si una chispa se encendiera en su interior. ¿Cómo podremos participar en esta esperanza?, preguntó una anciana de ojos cansados, su voz temblando con el peso de años de sufrimiento. Volved a él, respondió Isaías con firmeza. Convertíos de vuestros malvados caminos y él os restaurará. En el arrepentimiento y la fe hallaréis vuestra salvación. Las palabras del profeta, como bálsamo, empezaron a sanar las partes quebrantadas de su comunidad. Pero mientras hablaba, Isaías sintió que la lucha en el reino espiritual intensificaba. Una sombra oscura se cernía, esperando el momento oportuno para destruir los corazones renacidos en esperanza. Podemos establecer nuestras casas sobre la roca, dijo, su voz ahora profunda en convicción, pero el enemigo no se rendirá fácilmente. Isaías miró a su alrededor y comprendió que la batalla había comenzado. Tendrían que permanecer firmes, sosteniéndose en las promesas del Señor. Y aunque la respuesta aún era un misterio, las palabras resonaban con claridad en su corazón: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no puede ser movido, sino que permanece para siempre. Así, mientras el eco de su voz se prolongaba en el aire quieto de aquella noche, el león de Judá comenzaba a mostrar su poder. El plan soberano de Dios se despliega ante nosotros, y el tiempo de la revelación se acerca. ¿Qué hará el Señor en este mundo que teme? Atended. Las puertas de la justicia se abrirán, y el Redentor pronto aparecerá. Mientras la brisa nocturna susurraba entre los olivos de Jerusalén, la multitud, inquieta y esperanzada, se diseminaba por las calles polvorientas. La voz de Isaías resonaba en sus corazones como un eco que no cesaba, desafiando a la desesperanza a encontrar su fin.
En las sombras, observadores desconcertados se agrupaban, sintiendo el peso de su mensaje y el llamado a la transformación. Isaías, atento al clamor del pueblo, comprendió que no podía detenerse. Era necesario compartir más de lo que había visto en la montaña de la revelación. El Espíritu del Señor ardía en su interior, instándolo a contactar con aquellos que poblaban las tinieblas. ¿Quién cree en nuestra noticia?, preguntaba la profecía, Isaías 53, 1, y él se sentía llamado a destacar la verdad. En estos días de oscuridad y confusión, no temáis, declaró Isaías con voz vibrante y decidida. Porque aún en medianoche, Él traerá luz para el perdido. La gloria del Señor se manifestará entre nosotros. Seremos restaurados, y nuestras lágrimas se convertirán en bailes. Algunos aplaudían, mientras otros se alejaban, incrédulos. Aún en su desconfianza, una curiosidad ineludible se apoderó de ellos. El profeta continuó: Él es nuestro sustentador y redentor, y aunque el sufrimiento será su herencia, confíen en su amor. Vendrá como un renuevo de raíz seca, Isaías 53, 2, un hombre sin vistosidad que atraerá nuestra atención. Esté atentos a la señal, el mundo será testigo del cumplimiento de las promesas. No seremos olvidados. Pero, como un murmullo en el viento, llegó un mensaje de advertencia. La adversidad se acercaba, oscura como un nubarrón denso. Isaías, cargado de esta carga reveladora, sintió la urgencia de preparar a su pueblo no solo para el consuelo, sino también para la batalla que les esperaba. La opresión no se desvanecerá sin resistencia. El enemigo se prepara para atacar, y vuestros corazones deben ser fuertes. En las esquinas de la plaza, grupos de personas discutían el mensaje del profeta. ¿Cómo podemos estar firmes frente al dolor?, preguntó un joven entre lágrimas. ¿Cómo reconoceremos a este Salvador cuando llegue? Conscientes de esta verdad, respondió Isaías, la fe es la simiente que plantará nuestra esperanza. El que regresa de la angustia manifiesta siempre el poder de Dios. Romanos 5, 3-5. Cuando el tiempo de la angustia llegue, recordad las palabras del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41 horas y 10 minutos. Las palabras del profeta comenzaron a unirse como un hilo tejido en los corazones, formando una narrativa de resistencia y redención. Mientras los rostros se volvían a mirarse, el entendimiento colectivo sembraba nuevas semillas de esperanza. De repente, un movimiento agitado ocurrió entre la multitud. Un hombre, de aspecto venerable, empujó a través de la gente. Isaías, llamó, su voz llena de ansiedad. He tenido una visión perturbadora. Vi naciones y pueblos en confrontación, inundados en sangre. ¿Es esto parte del plan que anuncias? El profeta miró al anciano con la seriedad del que ha visto la profundidad de los cielos y el abismo de la tierra. Así es, exclamó. El sufrimiento vendrá como una tormenta, pero la salvación de nuestro Dios brillará como el alba que disipa toda oscuridad. Estamos en el umbral de un tiempo decisivo, donde la verdad será probada, y aquellos que se aferran a la palabra permanecerán firmes. Mateo 7:24. Con una profunda confianza en la soberanía de Dios, Isaías se levantó aún más en su convicción. No temáis, oh pueblo. Porque en medio de esta agitación, el Creador está obrando. En la adversidad de la lucha, llega la luz de redención. Y cuando el clamor del dolor sea agonizante, recordad que Dios no ha dejado de trabajar. Él traerá a los que están perdidos a un nuevo nacimiento. Con su voz elevándose por encima del tumulto, una sensación de unción llenó el aire. Porque lo que parece una derrota es el camino hacia la victoria. Mi corazón clama: Jerusalén, despierta. Porque el plan soberano de Dios no se detiene. Aquí. La revelación avanza, y el tiempo de la intervención divina se aproxima. Al cerrar sus palabras, un murmullo de inquietud y esperanza recorrió la multitud. Victoriosos serían,
pues el futuro, aunque incierto, brillaba prometedor ante quien confiara en el divino propósito. Aquellos que contemplaron las promesas sin flaquear estarían pronto en el camino de la redención. ¿Qué más les revelaría el cielo? La multitud, aún impregnada de la vibrante promesa de Isaías, comenzaba a desvanecerse poco a poco en la penumbra de la noche. Las palabras del profeta continuaban resonando en sus corazones, como un canto de esperanza que no cesaba. Sin embargo, la inquietud permanecía en el aire, una sombra que se deslizaba detrás de cada rostro esperanzado. Isaías, sintiendo la intensidad del susurro divino, se retiró por un momento a un lugar solitario, buscando claridad en la incertidumbre. En la oscuridad, elevó sus manos al cielo, clamando al Señor con fervor. Dios de mis ancestros, ¿qué nos depara el futuro? ¿Cómo podremos soportar los tiempos venideros? En respuesta a su angustia, una visión potente inundó la mente del profeta. En ella, una luz brillante cortaba la oscuridad, convirtiendo el abismo en un lugar de vida. «Escucha, oh pueblo», exclamó cuando regresó entre la multitud. «He visto la gloria del Altísimo. Él dará lugar a un radical despertar. En el momento más oscuro, cuando el lamento inunde la tierra, Él levantará un estandarte para las naciones, un Salvador que no será como les han dicho». Los murmullos crecieron en la plaza y, a medida que las palabras de Isaías penetraban, los rostros se iluminaban a la luz de una revelación abrumadora. «El Cordero de Dios», gritó un anciano, perplejo. «¿Nos hablas del Mesías esperado?» «Sí», respondió con firmeza, sus ojos iluminados por la verdad que le había sido revelada, Él viene como un siervo sufriente. No lo reconocerán en su humildad, pero Él llevará nuestra iniquidad y cargas, Isaías 53, 4. Por cada lágrima derramada, traerá consuelo. En un camino de dolor, tocará nuestras almas y lavará nuestras transgresiones. La multitud, ansiosa por comprender, se acercaba, pero también había voces de escépticos. Unos pocos levantaron su dedo en señal de advertencia, el sufrimiento no es la perspectiva que queríamos. ¿Cómo puede un conquistador surgir del sufrimiento? Con fe, respondió Isaías con un ardor renovado. El cielo no fue diseñado para ser comprendido por la lógica terrenal. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor, Filipenses 3:1. El propio Dios se ha comprometido con nosotros a través de su palabra. Cuando el mundo se desplome, Él será nuestro refugio. Mientras hablaba, una sombra oscura se deslizaba alrededor. El silencio que siguió fue palpable, como si el pueblo sintiera la presión de la tempestad que venía. Familias se tomaban las manos, la ansiedad palpable en sus miradas. Un joven, temeroso pero decidido, dio un paso adelante. Isaías, ¿debemos esperar a ese Salvador o debemos accionar nosotros? ¿Cómo podemos ser parte de esta historia de redención? Deben ser los portadores de esperanza, contestó el profeta con intensidad. Es en la acción del amor y en la unidad del pueblo donde la luz del Señor brilla más intensamente. No permitáis que el miedo dicte sus acciones, como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré, Salmo 27, 1. Una oleada de fervor recorrió a la multitud. Las dudas crecían más sutilmente, y la revelación del plan divino comenzaba a tomar forma. Recuerden, concluyó Isaías, la historia no termina aquí. En cada prueba, también hay una promesa, y en cada lágrima, un nuevo comienzo. De un tronco seco brotará un nuevo renuevo. Un nuevo pacto viene que transformará al mundo, y la gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Al caer la noche, los corazones se encendían con un ardiente deseo de ser parte de esa historia. Todos, en un espíritu de unidad, comenzaron a cantar himnos a su Creador. Sin embargo, en lo profundo del corazón del profeta, un nuevo profundo clamor resonó. En la vigilancia divina había algo más que se avecinaba, algo aún desconocido,
una revelación esperando ser desvelada. Y así, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, Isaías sabía que el tiempo del cumplimiento no había llegado aún, pero el misterio de lo que estaba por venir era una chispa de esperanza que iluminaba la senda hacia una redención indescriptible. ¿Qué más aguardaba el horizonte? ¿Qué mensaje seremos llamados a llevar cuando se revele el gran propósito de Dios? La multitud, envuelta en un aura de expectativa, continuaba resonando con los ecos de la proclamación de Isaías. Pero en el alma del profeta, una inquietud persistía, como el murmullo de un viento que se apodera del silencio previo a la tormenta. Con la lumínica densidad del cielo estrellado sobre ellos, la noche se tornó testigo de un anhelo ferviente y ansioso. Isaías se adentró en una profunda meditación. Caminando entre los olivos en la penumbra, las hojas susurraban a su paso, compartiendo secretos antiguos. «Oh Señor», clamó de nuevo, «¿qué es lo que esperas para revelarnos? Mi corazón arde con la carga de tu mensaje, pero la verdad plena aún no se desata. ¿Cuál es el propósito detrás del sufrimiento de tu siervo?» En ese instante, una luz indescriptible comenzó a brillar en su interior y la voz del Creador resonó en su mente. «Isaías, he conocido tus clamores. Mi obra es más extensa de lo que tus corazones pueden entender. Un nuevo pacto se aproxima y marcará la culminación de todas las promesas». El profeta se detuvo, sintiendo el peso de esas palabras. «Un nuevo pacto», murmuró para sí mismo. Pero, ¿qué significará para los que esperan con ansias la restauración? La claridad comenzó a amparar su incertidumbre. El Señor le mostró una suave visión. Un niño, envuelto en telas humildes, no en palacios, sino en un establo, rodeado de la ternura de la creación. Este niño, prosiguió la voz divina, será la luz que brilla en las tinieblas. En él, las naciones hallarán su esperanza, su libertad y su salvación. Con cada palabra, el corazón de Isaías encabezaba un crescendo de entendimiento. ¿El Mesías vendrá en la sencillez de la humildad? ¿El Salvador de la humanidad nacerá en un lugar tan despreciado? Así es, continuó el Eterno. El camino de la redención es a través de lo que el mundo relega al desprecio. Serás un mensajero de esta verdad. El sufrimiento humano tiene un propósito divino, y en la debilidad se revela la verdadera fortaleza. Sintiendo la urgencia del mensaje, Isaías se volvió hacia la multitud, que todavía se congregaba, embargada por la atmósfera de adoración y expectativa. «Pueblo de Sión», levantó su voz con fervor, «el Señor ha hablado. Un nuevo pacto está en el horizonte. Lo que será, nunca ha sido visto. El que será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz», Isaías 9:6, nacerá en lo más humilde de esta tierra. Al pronunciar estas palabras, una ola de energía sacudió a la multitud. Algunos se arrodillaron, mientras otros levantaron las manos al cielo en reconocimiento. Ahora, más que esperanza, había un sentido renovado de urgencia. El pueblo deseaba ser parte de algo grandioso, comprender cómo podían incluirse en este prometedor plan divino. Sin embargo, en los rincones de la asamblea, las dudas surgieron otra vez. ¿Qué reino será ese?, preguntó un anciano con mirada crítica. Si el error de nuestros antepasados fue confiar en la grandeza terrestre, ¿no corremos el riesgo de repetirlo? Isaías, con un profundo respiro, dijo, «El reino de Dios no se construye sobre trozos de oro o suntuosidad. Más bien, se edifica sobre corazones quebrantados y vidas entregadas al servicio de los demás. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor». Mateo 20:26. El ambiente se tensó con la mezcla de esperanza y escepticismo. Las estrellas sobre ellos parecían brillantes, pero la oscuridad que se aproximaba persistía, como un eco ominoso en el fondo de sus corazones. Isaías, sintiendo el peso del futuro, supo que aún había más que revelar. «Recuerden», dijo con firmeza,
esta historia no es solo para el pueblo de Israel. Así dice el Señor, tiempos vienen cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, Jeremías 31 horas y 31 minutos. El plan de Dios abarca todas las naciones, y se acerca un tiempo de transformación. Las palabras resonaron con el eco de un destino revelador, casi palpable en el aire tenso que los rodeaba. Un nuevo pacto, un nuevo despertar, y el futuro, aunque incierto, parecía within reach. ¿Serían capaces de ver lo que venía? Con cada anuncio, el corazón de Isaías palpitaba más fuerte. La revelación de un propósito mayor se acercaba, dejando en el aire un profundo interrogante: ¿quién recibiría este mensaje de redención y cómo responderían al llamado de Dios, el cual seguiría tejiendo su plan soberano en medio de lo desconocido? Un murmullo comenzó a levantarse entre la multitud, como un eco de incertidumbre que se entrelazaba con la esperanza recién despertada. Sus ojos miraban a Isaías, pero en sus corazones había un conflicto interno, un deseo de creer en la promesa, y a la vez, un miedo profundo a ser decepcionados una vez más. Isaías, con la sabiduría que solo el Señor puede otorgar, comprendió que las palabras que había pronunciado eran un llamado, una invitación a algo más grande que ellos. Pueblo amado, continuó, sintiendo que el viento a su alrededor se calmaba, el nuevo pacto no solo restaurará nuestras ciudades, sino que cambiará nuestros corazones. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Silencio. Las palabras se aferraron a los oyentes como un manto suave, un abrigo que prometía calidez en medio del frío de la desilusión. En esta futura promesa, siguió él, hay un llamado a regresar. Regresen a mí, dice el Señor, y yo regresaré a ustedes. Zacarías 1:3. Este pacto traerá perdón y paz a los que claman por justicia. La verdad del Señor se manifestará, y aquellos que buscan su rostro hallarán vida. Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas, otros comenzaron a pasar sus manos por sus corazones, conscientes de la lucha que se llevaba a cabo internamente. La realidad de un cambio inminente comenzaba a captar sus almas, incluso en medio de la desconfianza. Pero un joven, en medio de la multitud, expresó con voz temblorosa: ¿qué sucederá con aquellos que no crean? ¿Acaso no se perderán en su ceguera? Isaías sintió el peso de esa pregunta. Así es, hijo mío. No todos reconocerán su llegada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Isaías 9:2. Habrá resistencia, y el camino no será fácil. El Evangelio de salvación se predicará a todos, pero solo aquellos que abran sus corazones verán el poder del nuevo pacto. Las palabras de Isaías resonaban en su interior, profundizando el anhelo en su ser, pero también desafiando su entendimiento. Era evidente que el sufrimiento y el sacrificio serían parte del viaje. Sin embargo, cada mirada en la multitud reflejaba un deseo de esperanza, un deseo de ser redimidos. Isaías se sintió impulsado a compartir un nuevo panorama: el Mesías no solo se presentará como rey, sino también como siervo. Porque no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Así, su poder se desplegará en la debilidad. Esa será la señal, un sacrificio que cambiará el rumbo de la historia. Un electrizante silencio llenó el aire. La revelación empezaba a calar en las almas, iluminando los rincones oscuros donde la tristeza y la rendición habían anidado por tanto tiempo. Podían percibir, si de verdad deseaban, que el futuro prometía un cambio radical. Mientras la concurrencia luchaba por entender la magnitud de la revelación que les había sido confiada, un sentimiento de determinación comenzó a germinar en algunos. ¿Qué debemos hacer, profeta?, preguntaron en unánime inquietud. ¿Cómo podemos ser partícipes de este nuevo pacto? Con firmeza, Isaías respondió:
convertíos a él de todo vuestro corazón y confesad vuestras transgresiones. Este es el camino hacia la esperanza. Seréis llamados ciudad de justicia, pueblo fiel, Isaías 1:26. La promesa es para los que se humillen, el que busque a Dios encontrará vida en abundancia. En ese momento, un destello de comprensión se encendió en los corazones. Las vidas eran transformadas. La multitud se encontraba ante un nuevo desafío, un llamado a renacer de las cenizas de su desconfianza, y ellos eran parte de esa historia que se comenzaba a escribir. Y mientras escuchan estas palabras, concluyó Isaías con una voz potente, recuerden esta verdad, el nuevo pacto se establece en el amor, pero también en la fe. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Así, mientras la noche avanzaba, un nuevo fulgor de esperanza brillaba en medio de las sombras. La historia de la redención estaba a punto de desplegarse, y el camino hacia ese inocente niño, el beacon de la luz eterna, comenzaba a trazarse en sus corazones, dejando a Isaías reverberando con una inquietud divina. ¿Quién realmente se atrevería a entrar en la promesa de un futuro lleno de gloria, revelando el plan soberano del Altísimo? El resplandor de la esperanza se transformaba en un clamor grupal, y las palabras de Isaías seguían resonando en las almas de aquellos que escuchaban. Cada corazón palpitaba, no solo con la expectativa de un futuro redentor, sino también con el peso de sus decisiones. Entre la multitud, Abigail, una madre de 2 pequeños, se permitía esbozar una sonrisa. Era la primera vez en años que sentía un calor en su pecho, un eco de fe que deseaba acelerar hacia la luz de la promesa. Isaías, sintiendo el aumento del fervor en el aire, percibió la sabiduría de Dios fluyendo a través de él. No se engañen, amados, exclamó, el nuevo pacto no es para los indeseables, sino para los quebrantados que buscan a su Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este es el tiempo de la verdad, dijo, mientras la multitud caía en un asombro reverente. Las miradas se tornaban hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo estrellado. En cada fulgor, cada uno podía distintivamente ver la desesperanza de su aislamiento, pero también el luminoso presente de la posibilidad que ofrecía la profecía del siervo. ¿Qué significará este siervo para las naciones?, preguntó un anciano de la tribu de Judá, su voz temblando por la emoción. ¿Cómo podremos saber que sus promesas son verdaderas? A Isaías se dirigió con un tono firme, apoyando su mano en el corazón del anciano. Hasta que el siervo de Dios se manifieste en aquel día glorioso, verán al niño que ha nacido, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. En él residirán todas las promesas, no solo será nuestro Salvador, sino también el cumplimiento del deseo de cada nación. Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba, una joven tocó el brazo de Isaías. Con ojos llenos de lucha, preguntó, ¿y si nuestros corazones son demasiado duros? ¿Y si la incredulidad nos aleja de la bendición? Isaías sintió un tirón en su interior, y con seriedad espiritual le respondió, la incredulidad puede ser un muro, mas Dios es el constructor que derriba cualquier fortaleza. Por tanto, venid a mí, dejen sus caminos y sean transformados. Mortal, ¿acaso puede el barro decir al alfarero, ¿qué estás haciendo? Isaías 45:9. Él puede moldear el corazón más endurecido. Busca la fe, y ella hallará su camino hacia ti. La atmósfera se llenaba de anhelos, como si el mismo ambiente palpitara con la gloria descendente de lo celestial. Algunos se arrodillaban, otros levantaban las manos en adoración, y el eco de las súplicas iba creciendo en fervor. Isaías, con la mirada fija en las multitudes, comprendió que el verdadero desafío no era simplemente lograr la conversión, sino la disposición a creer en lo que vendría. La luz de la luna se desbordaba sobre ellos,
reflejando el brillo de su esperanza colectiva, y mientras ascendía la noche, Isaías sintió que el aliento de Dios susurraba en su ser. Pero escuchen, oh ustedes que buscan, habrá señales en los cielos, y en los días que vendrán se manifestará el cumplimiento de todo lo hablado. Verán la gloria del Señor, y conocerán que Él ha estado en medio de su pueblo. La oscuridad se disipará, y el amanecer de salvación llegará. Con esas palabras, un silencio reverente inundó la escena. En el corazón de cada uno, el Espíritu movía sus pensamientos hacia lo que estaba por venir. Isaías, notando la transformación que empezaba a hacer mella en aquellos corazones, temía que su misión aún no había terminado. La revelación que otorgaba era solo el principio de algo asombroso, el destino estaba entrelazado con el amor divino. Y entonces, en un susurro que parecía atravesar el tiempo, Isaías declaró: pronto veréis cómo se cumplen cada una de las promesas, porque así como las aguas cubren el mar, la gloria del Señor llenará la tierra. Habacuc 2:14. Pero la pregunta permanece: ¿estás dispuesto a ser parte de este milagro eterno? Porque el camino ya ha sido trazado en el amor de Dios, y aquellos que escuchen son invitados a participar en su plan soberano. Así, mientras el aire se impregnaba de expectativa, la historia de la salvación aguardaba su desenlace. ¿Quiénes se atreverían a sostener la mano de la fe ante la incertidumbre, y a seguir el llamado del Altísimo hacia su propósito glorioso? Mientras la fría brisa nocturna acariciaba las mejillas de los que se reunían alrededor de Isaías, el murmullo de la multitud se impregnaba de asombro y desesperación. Aquellos que escuchaban las palabras del profeta sentían que cada promesa contenía el peso del tiempo y el eco de la eternidad. La ansiedad y la esperanza se entrelazaban, creando un ambiente electrizante. Isaías se mantenía firme, sintiendo la unción del Espíritu Santo fluir a través de su ser. Es tiempo, proclamó, con voz poderosa, de volverse al Señor con todo el corazón, sabiendo que no está lejos de quienes le buscan. Los rostros ante él, algunas veces llenos de escepticismo, otras de ferviente anhelo, lo movían a seguir compartiendo la verdad que había recibido. Una mujer se adelantó, su voz quebrada, y con lágrimas en los ojos dijo: ¿cuándo llegará este Salvador? ¿Cómo podremos sostenernos ante la tormenta que se avecina? Isaías sintió que su corazón se identificaba con el de ella. El Señor escuchará tu clamor. Él ha prometido que aquel que en él confía no será avergonzado. Romanos 10:11. Su luz brillará en la oscuridad, y aquellos que están perdidos encontrarán el camino hacia casa. Mientras hablaba, una sombra oscura apareció al fondo de la plaza, y el profeta sintió que su espíritu se agigantaba ante la amenaza tangible del enemigo que se acercaba. Mis amados, no solo os traigo palabras de consuelo, sino también advertencia. El juicio se acerca, como un río desbordante. Isaías 66:12. Resistan en la fe, porque aunque la opresión se puede abrumar, el poder de Dios se manifestará. La multitud comenzó a murmurar de desesperación y temor, mientras la realidad de la proximidad del juicio se asentaba sobre sus corazones. Pero Isaías, con su mirada de fuego, continuó: escuchen atentamente, porque la tempestad que se aproxima también traerá un despertar. Después de la tormenta, la calma es el eco del pacto eterno. A través del dolor y el sufrimiento, habrá un renacer. Al ver los rostros entre la multitud, embargados por la angustia, el profeta recordó la visión que había tenido: la luz que brilla en las tinieblas. No teman, porque en el anochecer de la opresión, el amanecer de la liberación está en camino. Pronto verán el vástago que brotará de la raíz de Yasi, y sus corazones serán renovados. Isaías 11:1. Las palabras de Isaías comenzaron a calar. Algunos levantaban sus manos hacia arriba, sintiendo una luz suave danzar en su interior. Y cuando él miraba hacia la multitud, los ojos cansados comenzaron a brillar con una centella de fe renovada. Sin embargo, sabía que la batalla espiritual estaba lejos de concluir. Con voz contundente, proclamó:
el Señor dice, he aquí, os envío la luz de los gentiles, y será mi salvación hasta los fines de la tierra. Isaías 49, 6. Este mensaje no era solo para Israel, sino para todas las naciones, un cumplimiento de la promesa que se había tejido en la historia de su pueblo. Así que, si hay quienes se sienten perdidos, sepan que en el vástago que vendrá hay sanación y rescate. La multitud, ahora visible y palpable en su hambre espiritual, miraba a Isaías como un faro en la niebla. Algunos lloraban, mientras otros gritaban en fervor, reconocemos que somos culpables. Clamamos a Dios por su perdón y gracia. Isaías sabía que su misión no solo era advertir, sino también guiar a estos corazones hacia la redención. Convertíos, oh casa de Judá, y clama al Señor, dijo con firmeza. Grípense a su misericordia y no al temor. La promesa del nuevo pacto es un regalo, y toca a cada uno de ustedes decidir abrirlo. ¿Cuál será su respuesta ante el llamado de Dios? Así, mientras su voz reverberaba en las paredes de la ciudad, un eco profundo se producía en el corazón de cada oyente. En el fondo de sus almas, el espíritu de Isaías despertaba una pregunta crucial: ¿estás dispuesto a recorrer el camino doloroso hacia la gloria? Con clamor y miedo, muchos comenzaron a confesar sus pecados, buscando perdón en la luz que provenía de las palabras del profeta. No importa cuán lejos hayas caído, confía en el poder restaurador de Dios. Isaías vio una transformación en sus rostros, y con esa visión, cerró su discurso. La luz de la salvación está por llegar, y en ella encontraréis la plenitud de vida. Mientras el murmuro de la multitud se convertía en oración conjunta, un nuevo destello de esperanza brotó entre ellos. Pero mientras esto sucedía, en lo profundo del corazón de Isaías, algo más comenzaba a hervir. La revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de ser desvelada, una respuesta que resonaría en las generaciones venideras. No olviden lo que el Señor les ha prometido, murmuró una voz oculta en su mente. El tiempo está cerca, y lo que está por venir no solo cambiará sus vidas, sino que cernirá la historia de toda la humanidad. ¿Quién estará preparado cuando se revele la magnitud de mi gloria? De ese modo, mientras los corazones eran restaurados y las vidas transformadas, Isaías sabía que no solo era un mensajero del presente, sino también un portador de la esperanza eterna, aguardando el cumplimiento del designio divino. La esperanza que una vez brotó en su corazón ahora iluminaba la senda hacia un futuro marcado por la luz de Dios, en un relato que apenas comenzaba a desplegarse.